del artículo 140 al 232. El libro 3, dedicado a la regulación del derecho de familia, del artículo 233 al artículo 659. El libro 4, dedicado al derecho de sucesiones, del artículo 660 al artículo 880. El libro 5 Reales, del 881 al 1131. El libro 6, Las obligaciones, del artículo 1132 al 1350. El libro 7, Fuentes de las obligaciones, del 1351 al 1988. El libro 8, Prescripción y caducidad, del 1989 al 2007. El libro 9, Registros públicos, del 2008 al 2045. El libro 10, Derecho internacional privado, del 2046 al 2111. Y además, el Código Civil tiene un título final, ¿no? Así como un título preliminar, también un título final, pero los artículos de este título final están en números arábigos, ¿no? Del 2112 al 2122, ¿no? Hago esta referencia porque es necesario conocer cuál es la norma sobre la que uno va a detenerse y finalmente va a tratar de revisar o estudiar, ¿no? Precisamente el Código Civil peruano del año 1984, como les acabo de mencionar, es un instrumento normativo que tiene un título preliminar, 10 libros y un título final. Probablemente también habría que detenernos en qué tipo de instrumento es el código, ¿no? ¿Qué tipo de norma jurídica es el código, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, desde el artículo 1 del código, desde el artículo 1 del Código Civil, el 1 en números romanos, leemos, ¿no? En el artículo 1 del título preliminar, que la ley solo se deroga por otra ley. Y tenemos una idea parcial de las normas jurídicas, haciendo referencia solamente a la ley, porque, como sabemos, la ley en realidad es solamente un instrumento normativo, pero no el único. Hay otros instrumentos normativos en el Código Civil, perdón, hay otros instrumentos normativos que, al igual que la ley y con su mismo rango, pueden regular las relaciones jurídicas, los hechos jurídicos en el derecho en general. Entonces, al lado de la ley tenemos, por ejemplo, a los decretos legislativos, ¿no? Los decretos legislativos que van a venir a ser normas que se emiten por el Poder Ejecutivo cuando el Congreso de la República delega facultades legislativas por un periodo de tiempo específico y para regular o legislar sobre una materia determinada. Tenemos, por ejemplo, a los decretos leyes, ¿no? Que son, por ejemplo, la famosa 19990, ¿no? Que es la norma general para el tema de la jubilación en el Estado, distinta a la AFP, ¿no? La 19990 es un decreto ley, ¿no? El gobierno de Fujimori, cuando se disolvió el Congreso, de modo inconstitucional, se legislaba a través de decretos leyes, ¿no? Los decretos leyes son característicos de un gobierno de facto, ¿no? De un gobierno que no está dentro del cauce democrático. Pero cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso de la República, esto ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la disolución fue constitucional. Cuando Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso de la República, ese periodo de interregno parlamentario entre la disolución y la toma de mando o
juramentación y posterior entrada en funcionamiento del nuevo Congreso, se legislaba a través de decretos de urgencia, que después eran revisados, igual que los decretos legislativos. Entonces, la noción de la ley solo se deroga por otra ley es parcial, porque la ley es un instrumento normativo, no el único. Por ejemplo, las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales, aunque van a regular un espectro distinto, ¿ya? Van a tener un ámbito de aplicación mucho más reducido que el de las leyes que dicta el Congreso, también tienen rango de ley, ¿no? Las ordenanzas municipales o las ordenanzas regionales. ¿Qué instrumento es el Código Civil? El Código Civil es un decreto legislativo, ¿no? Y es el decreto legislativo 295, que se promulga el 24 de julio de 1984, se publica el 25 de julio de 1984 y entra en vigencia el 14 de noviembre de 1984. Entonces, la entrada en vigencia del Código Civil es el 14 de noviembre de 1984. En el Perú, nosotros hemos visto la vigencia de 3 códigos civiles. El primer Código Civil, el Código de 1852. El segundo Código Civil, el de 1936. Y finalmente el actual Código Civil, aún en vigencia, como les decía, de 1984. Hay que decir también que hoy día tenemos un anteproyecto de reforma del Código Civil, ¿no? Y es precisamente el anteproyecto que ha trabajado la comisión encargada de la reforma del Código Civil, designada por el Ministerio de Justicia en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que ha liderado, ¿no?, como presidente de esa comisión el doctor Gastón Fernández Cruz, ¿no? El doctor Gastón Fernández Cruz, con otros distinguidos civilistas peruanos, ha liderado esta comisión de revisión y ha presentado un anteproyecto de reforma que se encuentra en línea, ¿no? Yo igual cuando entregue el material de esta sesión, de estas clases, voy a hacerles llegar el anteproyecto de reforma del Código Civil con su exposición de motivos, ¿no? Entonces hay una propuesta de reforma parcial del Código Civil de 1984, ¿no? Para tratar de actualizar algunas normas, adecuarlas al contexto reciente, ¿no? Pero también hay que decir que este proyecto de reforma del Código Civil de 1984, por el tiempo en el que fue gestado y que vio la luz, no ha incluido dentro de su previsión, podríamos decir, del articulado correspondiente, no ha incluido temas de regulación o de propuesta de cambio o reforma del código relacionados a los efectos sobre los contratos y las relaciones jurídicas civiles de la COVID-19. Porque el año pasado, como ustedes saben, estamos dando un marco para poder entrar al tema ya algunos temas más concretos, ¿no? Del derecho sustantivo, ¿no? Concretamente el acto jurídico, por ahí algo de reales y contratos, ya, ¿no? Obligaciones también. Entonces, el año pasado, cuando el 16 de marzo nos confinaron en nuestros domicilios, ¿no? Y aunque ahora la cuarentena es focalizada por zonas de riesgo de contagio, aunque en la práctica las personas ya pueden salir a la calle, ¿no? Los efectos económicos del aislamiento se mantienen aún hoy en día, ¿no? Por ejemplo, imagínense, yo soy huanuqueño, ¿no? Ayacuchano de corazón, pero
he vivido pues en Ayacucho 5 años, ¿no? He vivido 5 años en Ayacucho ejerciendo un cargo en el Poder Judicial y he vivido de cerca la devoción con la que se vive la Semana Santa en Ayacucho. He vivido de cerca cómo concita el turismo en Ayacucho en esta fecha específica, ¿no? Y ya son 2 años consecutivos donde el turismo y la actividad comercial y la actividad económica en general, ¿no? De los hoteles, de los restaurantes, de distintos tipos de negocio, ¿no? Las agencias de turismo, los mismos lugares turísticos, van 2 años consecutivos en que se resiente la actividad económica de estas empresas, de estos negocios, por el aislamiento, ¿no? Y eso sucede en todos sitios. Imaginen ustedes los cines, ¿no? Los cines que, aún si abren, van a abrir con una capacidad muy reducida. ¿Se imaginan ustedes los restaurantes que tienen que atender con un aforo limitado, ¿no? Y así por el estilo. Podemos imaginarnos muchos negocios que la pandemia lamentablemente y en la práctica ha condenado a la quiebra, ¿no? Y esta quiebra tiene efectos en las relaciones jurídicas civiles. Porque si, por ejemplo, yo soy un abogado, ¿ya? Aunque para los abogados en realidad ha habido efectivamente, como para todos, una reducción, un cambio, una crisis, pero los abogados han podido salir adelante, ¿no? Los procesos judiciales continúan, tú puedes presentar demandas, puedes presentar escritos, puedes presentar apelaciones, ¿no es cierto? Puedes participar en audiencias, todo desde la comodidad de tu oficina o de tu casa. Es muy poca la necesidad de acudir al juzgado, ¿no? O, por ejemplo, de ir a la mesa de partes física, ¿no? Por ahí si tienes que leer un expediente que ya está en trámite, tendrás que pedir con un escrito una cita para que te agenden la lectura en el juzgado, ¿no? Y por ahí cuando superas los 30 megabytes en el archivo PDF entre tu escrito y anexos para la página, para la casilla electrónica, ¿no? Para la mesa de partes electrónica, sí tendrás que ir a presentar físicamente tu demanda a la mesa de partes física del Poder Judicial, ¿no? Pero los abogados en general hemos podido seguir trabajando. Es más, la pandemia ha obligado a acelerar el tema del expediente electrónico, el tema de las notificaciones electrónicas, ya es pleno, inclusive para resoluciones que no estaban previstas, como autoadmisorios no, pero sí como sentencias, ¿no? Las audiencias virtuales. Y ayer conversaba con un amigo y le decía, oye, y finalmente, ¿qué va a quedar de esto? ¿No? Va a quedar que podemos seguir haciendo teletrabajo, ¿no? Se va a medir cuál es la productividad hoy que uno puede trabajar desde casa a cómo era cuando tenía que desplazarse al centro de trabajo. Vamos a quedarnos en un sistema mixto donde tú puedas tener 2 días en teletrabajo y 3 días presenciales en la oficina, ¿no? Entonces ya cuando volvamos a la normalidad tendremos que, de alguna manera, analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede con el teletrabajo y las clases virtuales, ¿no? Porque son mecanismos que sin duda nos hemos dado cuenta son útiles y teníamos mucho temor, ¿no? Mucha aversión, pero estamos viendo que son mecanismos útiles y que debería haber un estudio concienzudo para ver si la productividad se resiente o no. Pero más allá de eso, yo les hablaba de los efectos económicos del aislamiento, de quien, por ejemplo, arrendaba un inmueble y como era una empresa formal, como era una empresa que tenía proyección de crecimiento, arrendé un inmueble a 5 años. En el mes de noviembre del año 2019. En el mes de noviembre del año 2020 he cumplido 1 año, pero en la práctica solo he podido usar 4 meses, 3 meses y medio,
el 4 meses y medio, el inmueble, porque lo arrendé, supongamos, para un restaurante, ¿no? Teniendo en cuenta que la cuarentena se ha extendido por lo menos hasta agosto del año pasado, y hay regiones donde se ha extendido inclusive hasta noviembre del año pasado. Entonces, yo alquilé para un restaurante y resulta que mi contrato es a 5 años. Y resulta que vino la pandemia, yo tuve que cerrar mi negocio, pero mi contrato, dejé de percibir ingresos, ¿correcto? E inclusive realizando actividad comercial por delivery, recojo en tienda, y ya hoy día con, atendiendo en el local, ¿no? Para que se pueda consumir comida en el local con aforo reducido, no logro tener no logro alcanzar la proyección de ingresos que había previsto. Entonces, el año pasado, ¿no? Cuando vino la pandemia, los civilistas comenzaron a pensar, ¿y qué hacemos con esos contratos? Inclusive, se dieron proyectos de ley, quedaron solo en proyecto, que decían, bueno, vamos a suspender el pago del arrendamiento a causa del COVID, ¿no? Y yo leía los proyectos y lo que no se entendía de estos proyectos es, ¿lo suspendo para pagarlo después o exonero el pago mientras dure el aislamiento, la crisis económica? En todos los casos, todos los arrendamientos requieren la misma salida. ¿A qué me refiero? Supongamos que mi arrendamiento era para una farmacia. Y el año pasado, pues las farmacias o las tiendas que vendían lejía, vendían productos de esta clase, ¿no? Pediluvios. El año pasado, Vilma Ruiz pregunta de qué trata la clase. Estamos hablando de derecho civil, ¿no? Estamos haciendo una introducción y me estoy refiriendo ahora a los efectos de el COVID sobre las relaciones jurídicas civiles, ¿no? Concretamente sobre el contrato de arrendamiento, ¿no? Es derecho civil, vamos a hablar de acto jurídico, vamos a hablar de contratos, por eso es que hago esta introducción. Entonces les decía, hay que diferenciar los tipos de contrato, ¿no? Porque un arrendamiento en el que la actividad económica no se ha detenido, no tendría por qué, por sí mismo, ¿no? Per se, obtener una exoneración del pago o una suspensión o una prórroga en el pago, ¿no? Finalmente, no han habido normas, no se han emitido normas que incidan sobre de contratos. ¿O qué pasa con mi hipoteca? Si he perdido mi trabajo, me han mandado a la suspensión perfecta, ¿no? Porque yo tenía que pagar mi crédito hipotecario al banco, pero resulta que trabajaba en una empresa que aplicó la suspensión perfecta y yo me quedé sin trabajo y de ganar, no sé, 6.000, 5.000 soles, he pasado a tener un bono de 720 soles del gobierno, ¿no? Y he tenido que sacar la plata de mi AFP y he tenido que sacar del banco mi compensación por tiempo de servicios. Entonces, esos son los efectos económicos del COVID que el derecho civil no tiene cómo solucionar. Y no ha tenido cómo solucionar acá en el Perú, ¿no? Finalmente no se han dado normas para regular estos casos específicos. Y los conflictos que se han suscitado o han surgido se encuentran judicializados y vamos a conocer de ellos en algún momento, ¿no? Pero los conflictos entre el arrendador y el arrendatario, entre el acreedor y el deudor del crédito hipotecario, ¿no es cierto? En los casos de suministro, donde ya no es posible entregar los bienes que se está suministrando, todos estos casos son casos en los que finalmente las soluciones del código son sencillas. Si hay incumplimiento, se resuelve el contrato. Esa es la solución del código. Entonces, en ese contrato de arrendamiento a 5 años, si hay incumplimiento, se resuelve el contrato, ¿no es cierto?
Ahora, hay quienes dicen, no, hay que ver el interés del acreedor. ¿Cuál es el interés del acreedor? ¿No? Por ejemplo, en los arrendamientos para vivienda, el interés del acreedor es vivir ahí, ¿no? El interés del arrendatario es vivir en esos lugares, ¿no? Entonces, su interés se mantiene y él está obligado a pagar la renta. Y los efectos económicos es distribución del riesgo que las partes o el código han hecho en el contrato, ¿no es cierto? Entonces, si en el contrato no se preveía que la fuerza mayor, que es el aislamiento decretado por el gobierno en precisamente la ejecución de los contratos, si en los contratos no se preveía que la fuerza mayor va a recaer sobre el arrendador cuando es imposible por la pérdida del trabajo que el arrendatario pague la renta, si no se ha previsto que el arrendador sea quien soporte ese riesgo, el arrendatario ha tenido que soportarlo y por lo tanto el contrato se tiene que ejecutar. Y hay autores que han dicho, bueno, no es lo mismo el arrendamiento para vivienda que el arrendamiento para una actividad comercial. En el caso del arrendamiento para una actividad comercial, no solamente el uso del bien está ligado al interés del arrendatario, sino también su explotación económica. Y por lo tanto, si no se puede explotar económicamente el bien, porque el negocio no puede funcionar, por ejemplo, en el caso de los cines, de los gimnasios, ¿no? Si no se puede explotar económicamente el bien, el interés del acreedor desaparece y este no estaría obligado al pago de la renta, ¿no? Pero las posiciones son antagónicas. Yo he tenido algunos clientes con casos similares y finalmente se ha acudido al Poder Judicial para discutir si, a falta de acuerdo, porque lo primero es el acuerdo, ¿no? Podría ser que tú, arrendatario, digas efectivamente o tú, arrendador, digas efectivamente el arrendatario no tiene dinero para pagarme la renta, ¿no? Podría ser que tú, como arrendador, efectivamente, digas eso, ¿no? El arrendatario no tiene dinero para pagarme la renta. Y te acerques a él, acerquen sus posiciones y decidan renegociar el contrato, decidan fraccionar las cuotas vencidas por el tiempo que duró el aislamiento más rígido para ser pagadas en lo que resta del contrato, o inclusive la exoneración por completo, ¿no? Porque aquí tú vas a encontrar dos posiciones que son antagónicas. La del arrendador, que es págame todo. A mí, yo te alquilé y si tú no me pagas, yo también me afecto porque mi única actividad comercial es alquilar bienes. Y si tú no me pagas, así como tú no comes porque no realizas tu actividad productiva, yo tampoco como porque tú no me pagas. Y la posición del arrendatario, ¿cuál va a ser? Yo no tengo que pagarte, porque acá ha operado la fuerza mayor, ¿no es cierto? Y no tengo que pagarte. Entonces, acercar esas posiciones es ver de modo creativo cómo las partes pueden renegociar los términos de sus vinculaciones contractuales, regulando, ¿no? Porque eso es finalmente el acto jurídico, la autorregulación de los intereses privados, regulando de alguna manera eh, lo que va a suceder con, por ejemplo, las cuotas o la renta que ya ha vencido, ¿no? Que ya ha devengado. Entonces, fuera de la renegociación y de la solución que el código prevé, que en todos los casos nos lleva a un efecto cancelatorio del contrato por la resolución, fuera de esos supuestos, el código no ha previsto más, no ha previsto que se pague menos, no ha previsto que se pague, que se deje de pagar y alguien esté habilitado para ello, ¿no? Cuando el incumplimiento del contrato se produce por causas no imputables a las partes, las soluciones a las que llega el código siempre son la resolución, ¿no? La solución a la que llega el código siempre es la resolución. Siempre es la resolución. Bueno, voy a presentar mi pantalla a ver bueno, si puedo presentar mi pantalla. Vamos a
luego de esta introducción, ¿ya? Vamos a hablar un poco del acto jurídico, ¿ya? Vamos a hablar un poco del acto jurídico. Lo primero que habría que decir es que el acto jurídico es el instituto más general del derecho civil, ¿no? Es la institución jurídica más general del derecho civil. Y que si bien es cierto nosotros, aún hoy, ¿no? Esta discusión está desde que yo estaba en la universidad, probablemente está desde mucho antes, aún hoy hay una discusión respecto a si el acto jurídico es sinónimo, es diferente, si se reguló y se nominó mal en nuestro derecho civil, con relación al negocio jurídico, ¿no? Entonces, quienes sostienen que en realidad el libro segundo del Código Civil debería referirse al negocio jurídico, hacen analizando el negocio y el acto jurídico y tal como estos se han regulado en otros ordenamientos jurídicos civiles como Italia, como Alemania, ¿no? Y la verdad es que también esta discusión de alguna manera ha desconocido lo que José León Barandiarán, ¿no? Había querido formular para nuestro derecho civil. En su libro sobre el derecho de las personas, Carlos Fernández Cesarego narra que inclusive José León Barandiarán, quien tenía pues una ascendencia absoluta en la Comisión de Revisión del Código de 1936, había previsto que el libro 1 del Código Civil sea acto jurídico, ¿no? Sí, Guillermo Salazar ha levantado la mano. Guillermo, te escucho. Guillermo, ¿estás ahí o se trata de un, has marcado por error? Me parece que marcó por error. Bueno, entonces les decía, inclusive en este libro sobre el derecho de las personas de Fernández Cesarego, que es un libro muy utilizado para enseñar el curso de personas, ¿no? Se señala, primero, que se consideraba a José León Barandiarán el maestro de los maestros, ¿no? Porque luego Fernández Cesarego, Vidal Ramírez, Max Arias Schreiber, han llegado a ser ellos mismos maestros de muchas generaciones, ¿no? Y todos tenían una herencia intelectual, una gratitud intelectual. Su padre intelectual era José León Barandiarán, ¿no? Entonces, su papel en la Comisión de Revisión del Código de 1976 fue un papel no solo muy destacado, sino fue un papel determinante en la configuración de las instituciones del Código. No logró que el acto jurídico ocupe el primer libro del Código Civil de 1984. Esto hubiese sido incorrecto, claro está, ¿no? El acto jurídico no puede ir encima de la persona, ¿no? Finalmente el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de la persona, ¿no? Pero logró que el acto jurídico vaya al libro 2, ¿no es cierto? Y en su configuración, el acto jurídico en el Perú es el instituto jurídico más general, donde haya una manifestación de voluntad que cree, regule, modifique o extinga una relación jurídica, patrimonial o no, va a haber acto jurídico. Es más, el acto jurídico inclusive, por muchos, ha sido extendido con las diferencias que puede acarrear en su tratamiento y en su regulación a otros tipos de actos de órdenes distintos inclusive que el derecho civil, como sucede con el acto administrativo, ¿no es cierto? O como sucede con el acto procesal. Hay diferencias, es evidente, pero más de un autor ha hablado del acto jurídico procesal y el tipo de regulación que hacemos en la 27444 sobre el acto administrativo
viendo sus requisitos de validez y este tipo de asuntos, nos demuestra con claridad que la noción de acto jurídico está rondando en el ambiente de esos tipos de regulación. ¿Ya? Entonces, el acto jurídico en nuestro país, yo creo, es mi punto de vista, ¿no? Por la forma en la que se dio el código, por el papel rotulante de José León Barandiarán, yo creo que en nuestro país, más allá de las diferencias que existen y están en otras regulaciones, entre el acto y el correcto, en nuestro país, el acto jurídico tiene una formulación propia y una formulación auténtica, que seguramente es diferente, podríamos decir sí, pero en Italia no es así, pero bueno, el código italiano tiene otras cosas, ¿no es cierto? Igual que el código alemán. Y en nuestro país el acto jurídico tiene el lugar que tiene en el código y tiene la noción que tiene en el código, porque se pensó en el acto jurídico como un instituto jurídico general que permitiese englobar dentro de sí a un elenco de un género que engloba dentro de sí a un elenco de subespecies. Entonces, según la formulación teórica y que finalmente se ha llevado a la legislación civil en el Perú, el acto jurídico en nuestro país engloba un elenco de diverso tipo de otros actos, ¿no? Como por ejemplo, la constitución de una persona jurídica es un acto jurídico. El apoderamiento o el otorgamiento de un poder para facultades de administración, facultades generales o facultades especiales para disposición, es un acto jurídico. El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico. El matrimonio es un acto jurídico. La elección del régimen patrimonial del matrimonio es un acto jurídico. El cambio de ese régimen es un acto jurídico. La constitución de una garantía real es un acto jurídico. El testamento es un acto jurídico y todos los contratos son actos jurídicos. Entonces, miren ustedes todo el elenco que tenemos, desde el reconocimiento de un hijo hasta la dación de un testamento. Desde el matrimonio hasta el contrato de compra-venta o el de arrendamiento. Todos finalmente son actos jurídicos. Y esa es la formulación que se ha querido dar, ¿no es cierto? Acto jurídico se diferencia del contrato porque el contrato siempre va a tener un contenido patrimonial. El artículo 1351 del Código Civil define el contrato como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, en tanto que el artículo 140 dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, en seco. Por ejemplo, ¿qué relaciones jurídicas que no tienen contenido patrimonial podría contener un acto jurídico? En el testamento pueden haber disposiciones de tipo no patrimonial, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo. Esto es no patrimonial. Por el matrimonio van a existir, o este va a ligar o generar entre los cónyuges efectos patrimoniales como el del régimen patrimonial, pero también tenemos efectos no patrimoniales como los deberes y derechos que nacen del matrimonio, como por ejemplo la fidelidad, ¿no? El deber de fidelidad no tiene un contenido patrimonial. Es por eso que en nuestro país no se celebran pactos prenupciales, ¿no? Donde tú estableces cuánto tienes que pagar si quieres separarte. En nuestro país lo que tenemos es la regulación de causales para la separación de cuerpos y para el divorcio. Creo que hay una pregunta acá en el chat. Guillermo pregunta, doctor, buenos días, doctor. Ante la tacha de las copias del contrato, ¿se puede alegar que el contrato en sí ha sido reconocido como tal al no haberse declarado su invalidez
y esto puede usarse para responder la tacha. Bueno, es una pregunta bastante específica. En principio, la tacha, previsto en el Código Procesal Civil, en principio la tacha, según lo previsto en el Código Procesal Civil, la tacha, según lo previsto en el artículo 242, 243 y 244 del Código Procesal Civil, la tacha va a proceder primero por la falsedad del documento, segundo por la nulidad del documento y tercero por la falsedad o inexistencia de la matriz, ¿ya? Esos son los supuestos de tacha, ¿no? La tacha no procede, por ejemplo, porque el documento no es idóneo para probar tal o cual cosa. Tiene que ser falsedad probada en otro proceso o al interior del proceso, porque tú puedes ofrecer como medio probatorio de la tacha una pericia, ¿no? Por la nulidad del documento, que en este caso podemos estar ante la nulidad manifiesta, sobre la que se ha pronunciado el cuarto, el séptimo y el noveno pleno casatorio civil, ¿no? O puede ser por la inexistencia de la matriz. Acá viene el problema. Supongamos que yo no tenga el documento original. No tengo el documento original, ¿ya? Tengo solamente una copia legalizada del documento original, ¿ya? Y el documento original simplemente se ha extraviado, no se encuentra, y se presenta una tacha contra la copia legalizada del documento. ¿Correcto? Yo creo que una copia legalizada del documento, por sí misma, no puede ser cuestionada, porque el artículo 200, me parece que es el... Ahorita me voy a acordar, pero hay una norma que dice que el documento público tiene el mismo valor que el original si se encuentra legalizado, certificado, ¿no? En el caso de... Si se encuentra legalizado, certificado, fedateado. ¿En qué caso es legalizado? Cuando es un documento privado. ¿En qué caso es certificado? Cuando, por ejemplo, es un actuado judicial. ¿Y en qué caso es fedateado? Cuando, por ejemplo, es un documento emitido por una entidad pública, ¿no? Una resolución administrativa, boletas de pago, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya presenté un documento legalizado del original, ese documento tiene que tener un valor. Ahí vamos a encontrar, sí, un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema que vamos a encontrar es que el documento que se encuentra en una copia, inclusive si esta ha sido legalizada, no puede ser peritado, ¿no? No se puede hacer una pericia sobre un documento que... ¿Ya? Pero la Corte Suprema se ha pronunciado, voy a anotar ahora para... La pregunta no la esperaba en este momento, ¿no? Pero voy a anotar para buscar esa jurisprudencia en la que se ha establecido que no se ubique el original del documento. Si se encuentra una copia legalizada, ¿correcto? Que no se encuentre el original del documento. Si se encuentra una copia legalizada, no implica que el contrato no se haya celebrado, ¿no? Y tampoco implicaría que se declare fundada una tacha por sí misma, ¿no? Tendrías que acudir tú como demandado para cuestionar ese documento a otros medios probatorios adicionales, dado que la pericia no va a ser posible. Y dado que el documento ha sido legalizado, el juez no podría desestimarlo de plano. Si yo, por el contrario, solo presento una copia simple, voy a tener sí un problema porque esta copia simple como tal no va a poder ya, era el artículo 235, ahorita se lo leo. No va a poder, la copia simple como tal no va a poder generar eficacia en el proceso. ¿Y por qué una copia simple como tal no genera eficacia en un proceso?
porque el artículo 235 del Código Civil dice que es documento público el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y la escritura pública y demás documentos otorgados ante o por notario público según la ley de la materia. La copia del documento público tiene el mismo valor que el original si está certificada por auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario según corresponde, ¿no? Entonces, el documento en copia solamente tiene valor cuando está legalizado por notario, certificado por auxiliar jurisdiccional en el caso de actuados judiciales, o fedateado por el funcionario público. Veo que hay más preguntas en el chat, a ver, vamos a ver. Me dice, si tal copia es simple y no legalizada, si la copia es simple no tiene ningún valor, y la tacha se podría declarar fundada por inexistencia de la matriz. Podemos sustentar que no se ha declarado la invalidez de las copias. Como les digo, el 235 es claro, ¿no? El 235 es claro. El 235 dice que el documento público tendrá el mismo valor que el original, la copia del documento, si está legalizada, certificada, pero no un contrato que se presenta solo en copias simples, no produce ningún efecto. Es mi punto de vista, ¿no? Pero en todo caso, una pregunta muy interesante, yo regreso a lo que estaba explicando, ¿no? Que el Código Civil y quienes redactaron el Código Civil de 1984 han querido darle al acto jurídico el papel de ser la institución más general del derecho. Por eso ocupa el lugar que ocupa. Otra pregunta. Luis Quinde me pregunta, doctor, ¿es válida una partida de nacimiento cuyo origen está en la Municipalidad de Lima, pero la presentó fedateada por la Municipalidad de Huancayo? No, me parece que no es válida porque solamente puede, o sea, fedatear es dar fe de un documento emitido por determinada, en este caso, institución pública, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, yo cuestionaba cuando era juez que me traían resoluciones administrativas legalizadas por notario, ¿no? Cuando el original de esa resolución administrativa, no la copia que te llega a ti como notificación, el original de una resolución administrativa se encuentra en la entidad pública que ha emitido esa resolución. Entonces yo no podría presentar una resolución administrativa legalizada por un notario, porque el notario no ha tenido el expediente administrativo a la vista. Ni podría presentar una sentencia judicial legalizada por un notario, ¿no? Entonces, la admisión de ese documento no debería como... Ahora, tampoco es para una tacha, ¿no es cierto? Porque lo que el juez debería hacer es, al momento de advertir eso, declarar inadmisible el medio probatorio y requerir que se presente fedateado o emitido, ¿no? En original, por la municipalidad correspondiente, ¿no? Pero tampoco creo que sea para una tacha, porque es evidente que la tacha solo incluye falsedad, nulidad o inexistencia de la matriz. Y acá ninguno de los tres supuestos operaría, ¿ya? Pero si tienes el original de la sentencia o de la resolución, ¿el notario sí puede legalizar? No, a mí me parece que no. Que el notario no te puede legalizar una resolución judicial, ¿no? Porque el original, o sea, a ti nunca te notifican el original. El original, hay gente que piensa que cuando te llega con el cargo de notificación, ¿no es cierto? Te llega con el cargo de notificación y tiene los sellos del notificador, yo tengo el original de la resolución. No, el original de la resolución solo está en el expediente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es peor aún hoy día. ¿Por qué? Porque ese documento ya ni siquiera tiene firmas y sellos, sino que tiene la famosa firma digital electrónica, ¿no? También creo que debería relajarse la exigencia respecto a copias certificadas
de resoluciones. ¿Por qué? Porque tú entras al sistema, cualquier persona con el número de un expediente entra al sistema y la firma digital ya aparece. Por lo tanto, sería suficiente que tú presentes tu impresión del sistema para el caso de resoluciones, ¿no? Que tú presentes tu impresión del sistema y con la impresión del sistema, ya el juez del juzgado donde se ha presentado ese escrito, ¿no? Verifique a través del mismo sistema si la resolución efectivamente coincide, ¿no? La que tú presentaste con la que obra en el expediente, ¿no? Pero esos son desfases entre la utilización de la notificación electrónica, de la mesa de partes electrónica, del expediente judicial electrónico y la regulación que tiene nuestro Código Civil de 1993. Me dice, doctor, disculpe, los libros del doctor León Barandiarán, ¿dónde los puedo consultar o comprar? Bueno, Guillermo, yo creo que, no sé si vas a venir pronto a Lima, pero acá en Lima tú puedes ir, no sé si está atendiendo, no voy hace un año ya, puedes ir a San Marcos, y en San Marcos hay fotocopiadoras dentro del campus por la Facultad de Derecho, ¿no? Donde tú puedes encontrar un catálogo y decir, quiero el libro de José León Barandiarán, ¿no? Curso del acto jurídico, por ejemplo, ¿no? O quiero la colección completa, el Tratado del Derecho Civil de José León Barandiarán, y te lo consiguen, y lo puedes comprar empastado, ¿no? Porque ya son ediciones agotadas, ¿no? Y si no, puedes ir al Jirón Azángaro, a la espalda de Palacio de Justicia, y preguntar también, ¿no? Ahí también podrías encontrar esos libros. Hay otras preguntas más. Si tienes el original de la sentencia, me dicen, en el saneamiento probatorio no se legalizó la copia, pero se tiene a vista la original. El juez lo aceptó. Me pregunta Keitel. Entiendo, Keitel, que a lo que tú te refieres es que llevaste, bueno, tendría que ser en una audiencia, ¿no? Porque si no, tú tendrías que presentar con un escrito el original. Y si ya presentaste con un escrito el original, el juez, inclusive el juez no podría al momento de hacer la admisión o de calificar los medios probatorios, rechazarlos, declararlos improcedentes, el juez no podría por sí mismo decir, oye, copia legalizada no la voy a valorar. Yo creo que el juez en ese momento, porque no lo hizo al momento de calificar la demanda, tendría que decirle a la parte, oiga, usted presentó una copia simple, presénteme copia legalizada, fedateada o certificada. ¿Correcto? Y tiene 3 días bajo apercibimiento de tenerse por no presentado. Eso podría suceder. Y ahora, en un proceso sumarísimo, por ejemplo, donde yo presenté una partida de nacimiento en copia simple y el juez no lo advirtió, yo voy con mi partida de nacimiento y le digo, señor juez, acá está la partida de nacimiento en original. Inclusive podría decirle al juez, señor juez, yo no tengo dinero, no voy a poder sacar otra partida de nacimiento. Le pido, por favor, que esta partida en original sirva para que se haga el fedateo, perdón, la certificación de la partida que está en copia simple, o que se saque una copia y se certifique del original y me devuelva mi original porque la necesito para otro trámite, y no tengo dinero, un proceso de alimentos. Eso también podría suceder, ¿no? Luis Quinde me pregunta, doctor, ¿a qué se refiere con inexistencia de la matriz como causal de la tacha? Vamos a ver que el artículo 244 dice, la copia de un documento público declarado o comprobadamente falso o inexistente no tiene eficacia probatoria. La misma regla se aplica a las copias certificadas de expedientes falsos o inexistentes, ¿no? El mismo artículo nos da la respuesta. Supongamos que yo presente una sentencia judicial, una resolución de rechazo, supuestamente de una demanda, y resulta que ese expediente no existe, ¿no? Por eso es que cuando yo ofrezco como medio probatorio un expediente, permítanme un minutito, cuando yo ofrezco como medio probatorio, por ejemplo, un expediente,
tengo que ofrecer un documento que obtengo del juzgado que se denomina constancia de existencia, ¿no? El artículo 240 habla de expedientes y dice, es improcedente el ofrecimiento de expedientes administrativos o judiciales en trámite. En este caso, la parte interesada puede presentar copias certificadas. Si se ofrece como medio probatorio un expediente fenecido, debe acreditarse su existencia con documento, ¿no? Que generalmente es pedir las copias certificadas ante el mismo archivo central, ¿no? O al archivo de la Corte, ¿no? Tal vez sea posible en esa época de pandemia por celeridad procesal, me pregunta José Luis Campos, ¿no? Ya perdí contexto, no podré responder la pregunta. Y Carlos Santa Cruz me pregunta, doctor, ¿hay que distinguir entre copia certificada y copia legalizada? Certificada solo quien generó el documento, pero legalizada cualquier notario o fedatario. Es que el notario te legaliza, por ejemplo, una escritura pública. El notario te podría legalizar, por ejemplo, un recibo de pago, ¿no? Pero el notario, como les digo, no te podría legalizar una sentencia judicial, no te podría legalizar un auto, ¿no? Otro tipo de actuado judicial o una resolución administrativa. Tú ahí tendrías que acudir, para el caso de actuados judiciales, a copias certificadas emitidas por el juzgado o por el archivo central, o en su defecto, a copias fedateadas emitidas por el fedatario de cada entidad administrativa. El saneamiento probatorio no se legalizó la copia, pero se tiene a vista la original. El juez no lo aceptó. Me parece que esa decisión del juez, me imagino que en una audiencia, ¿no? Es que no, tendrían que decirme qué tipo de proceso es, ¿no? Porque generalmente la escritura pública es en realidad un documento público, ¿no? Por algo se le denomina escritura pública, ¿no? Les decía, en el proceso civil abreviado y plenario, mal llamado de conocimiento, en estos dos procesos, la audiencia es de pruebas, pero el detalle del saneamiento probatorio, que es la admisión o rechazo de los medios probatorios, se hace a través de un auto, cuando se fijan los puntos controvertidos y se admiten o rechazan los medios probatorios, e inclusive deberían resolverse las tachas, ¿no? Pero en el caso de del proceso sumarísimo, ahí sí tenemos audiencia. Entonces, ahí sí hay un saneamiento en audiencia. Entonces hay que diferenciar. Por eso a Keitel le digo que hay que diferenciar eso, ¿no? Y Alcides me pregunta, en un contrato privado entre dos personas por préstamo de dinero que no ha sido legalizado notarialmente, ¿se puede hacer cobro sin un pagaré firmado? Sí, yo creo que sí, porque es cierto que el código establece que el documento debe tener fecha cierta, pero ya el documento va a adquirir fecha cierta inclusive cuando tú lo presentas al juzgado, ¿no es cierto?, con tu demanda, ¿no? O si, por ejemplo, lo presentaste como anexo de tu carta notarial cuando requeriste el pago extrajudicialmente. No es necesario que tengas un pagaré u otro título o valor, ¿no? Entonces, sí, ese contrato privado va a tener eficacia probatoria y en todo caso, la otra parte, ¿no es cierto? Lógico, no va a tener eficacia probatoria en un proceso único de ejecución, pero sí va a tener eficacia probatoria de acuerdo a la cuantía de la pretensión en un proceso sumarísimo, en un proceso abreviado o en un proceso plenario, ¿no? Y sí, la otra parte, el deudor a quien se le está requiriendo el pago, si cree que el documento es, bueno, si sabe que el documento es falso, que no es su firma, lo que va a tener que hacer es cuestionar este documento, tacharlo y ofrecer como medio probatorio de su tacha una pericia, ¿no es cierto? Una pericia para que el documento sea peritado y los peritos determinen si las firmas puestas en él son firmas auténticas y que corresponden al puño gráfico de los suscribientes, ¿no? El pagaré sirve como garantía del contrato, se puede usar para un juicio ejecutivo. El pagaré es un título ejecutivo, según lo que establece el artículo 688 del Código Procesal Civil,
¿no es cierto? Y hay supuestos en los cuales el pagaré, por ejemplo, no va a tener eficacia para el proceso ejecutivo, como por ejemplo que se pruebe que ha sido firmado en blanco y llenado en contra de los acuerdos, ¿no? Entonces, obviamente un pagaré siempre va a ser una garantía, el respaldo del cumplimiento de una obligación, ¿no? Pero hay una discusión en la doctrina sobre si el hecho de dar un título valor en garantía permite que este título valor tenga efectos cambiales. Más allá de eso, probar que se dio en garantía o no es un asunto complicado, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Yo quiero explicarles, les decía entonces que el acto jurídico es una categoría general, es una categoría de las más generales, probablemente la más general del derecho civil, y así se ha previsto, ¿no es cierto? Y yo sé que en otras legislaciones podemos ir desde el negocio jurídico hasta el acto jurídico en sentido estricto, pero eso no es lo que nuestro legislador ha querido, ¿no? Teóricamente puede ser incorrecto. Yo creo que no, tampoco, porque tenemos una formulación teórica propia, prevista para nuestro derecho, y además arraigada en nuestras instituciones y en nuestra práctica jurídica, ¿no? Entonces, creo que es la teoría del acto jurídico, ¿no? Y que el acto jurídico es la categoría o el instituto jurídico más general del derecho civil. Vamos a avanzar. Entonces, ahí tenemos el artículo 140 del Código Civil, ¿no? Y vamos a encontrar que el 140 del Código Civil contiene a la definición o la noción de acto jurídico como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Que para su validez se requiere plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. Recordemos que sobre la capacidad jurídica, el Código Civil, allá por el año 2018, ha recibido un gran número de modificaciones que nos permiten decir hoy día que ha operado un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma en lo que se refiere a la capacidad jurídica, ¿no? La capacidad jurídica ya no se enfoca, y la discapacidad también ya no se enfoca en poner fuera del ámbito social o fuera de la posibilidad de decidir sobre sus propios intereses al discapacitado, ¿no? Que bueno, se ha discutido también, yo acudí a un congreso organizado por el Poder Judicial para Magistrados, donde se discutía si a los incapaces debería, a los considerados incapaces debería relajarse esto, porque incapaz, discapacitado, es esto algo que se puede considerar peyorativo, ¿no? Entonces se habló de personas con movilidad reducida, personas con habilidades especiales, ¿no? Pero el presidente de la Unión Mundial de Ciegos, no recuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero un señor colombiano con un verbo muy afinado, que no podía ver, pero con un verbo muy afinado y afilado, decía que ellos, los discapacitados, habían hecho una elección política de ser llamados así y que tenía que respetarse eso, ¿no? Entonces, el tema de la capacidad y la discapacidad, ¿no? Ha recibido un cambio de paradigma en el Perú a partir de los sistemas de apoyos y salvaguardas, ¿no? Que permiten que ellos elijan su apoyo, elijan su salvaguarda para tomar sus decisiones en virtud de esa confianza que tienen en ciertas personas para tomar sus decisiones e inclusive disponer su última voluntad, ¿no? Debe tener objeto física y jurídicamente posible. Aquí el objeto en realidad es la relación jurídica que el acto jurídico va a crear, regular, modificar o extinguir, pero el objeto también va a ser, por ejemplo, una obligación, ¿no? Que la obligación, dice el Código Civil, tiene que ser posible, ¿no?
Y la obligación va a tener como contenido una prestación, ¿no? Y la prestación que debe ser lícita, ¿no? Y hay un contenido en la prestación cuando se trata de dar, que es un objeto, se da un objeto, ¿no? En el caso de hacer, se presta un servicio, ¿no? Entonces ese objeto debe ser jurídica y físicamente posible. El fin además debe ser lícito. Acá por lo menos en el Código de 1936, nosotros, que el acto jurídico estaba dentro de obligaciones, nosotros teníamos el objeto y el fin mezclados, ¿no? Un objeto lícito. Y ya en el Código de 1984 se dividió al objeto físico y jurídicamente posible del fin, ¿no? Y la finalidad tiene que ver con la función del acto, tiene que ver con su función económico-social y también con los objetivos de las partes, siempre y cuando, con los objetivos o motivaciones de las partes, siempre y cuando estos hayan sido exteriorizados, ¿no? Y finalmente la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. ¿Qué quiere decir observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad? Quiere decir que hay actos jurídicos que tienen forma solemne, que tienen que seguir una forma específica para ser válidos, y de no observar esta forma serán nulos, ¿no? Serán inválidos. Pero también hay que entender que esta observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad no se presenta en todos los casos. Solo se presenta en aquellos casos en que la forma está prevista y su inobservancia sancionada con nulidad. Pero, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, ningún contrato de compra-venta tiene forma solemne, ni siquiera probatoria. Las compras-venta tienen forma libre, según lo previsto en el artículo 143 del Código Civil de 1984. Yo suelo explicar al acto jurídico de esta forma, ¿no? En relación a sus elementos esenciales de validez, ¿no? A la manifestación de voluntad, que es el tablero de una mesa, la capacidad plena de ejercicio, una de las patas, el objeto física y jurídicamente posible, otra de ellas, el fin lícito, la tercera pata, y por último, la forma solemne cuando ella es requerida, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que para que el acto jurídico sea válido es como una mesa. Una mesa solo es tal si tiene sus cuatro patas y su tablero. Si yo tengo cuatro estacas de pie, no me sirve como mesa. Y si me falta una, dos, tres o las cuatro patas, tampoco me sirve como mesa. Me servirá como piso, pero no como mesa, ¿no? Entonces, ¿a qué va esto? A que los requisitos o denominados elementos esenciales de validez son copulativos. ¿Qué implica que sean copulativos? Tienen que concurrir todos juntos. No es posible que un acto jurídico logre formarse faltando algún requisito o elemento esencial de validez. Solo es posible hablar de acto jurídico como tal y decir que el acto jurídico es válido si, y decir que el acto jurídico es válido si han concurrido todos sus requisitos o elementos esenciales de validez. Si han concurrido todos sus requisitos o elementos esenciales de validez. Bueno, ahora, ¿por qué es importante el tema de los elementos esenciales? Porque los elementos esenciales van a ligar al acto, la validez o la invalidez. Porque solamente la concurrencia de todos ellos permite que nosotros estemos ante un acto jurídico que cumpla con la existencia de todos estos requisitos y porque nos permite diferenciar los elementos esenciales de otros elementos, como por ejemplo los elementos naturales, ¿no? ¿Qué elementos naturales tenemos? Por ejemplo, en el caso del contrato de compra-venta.
hay elementos que le son naturales y le dan contenido como tal, ¿no? ¿Cómo serían? El precio, el bien y el consentimiento. En el caso del arrendamiento, serían los elementos naturales. La cesión de uso del bien, ¿no? En el caso de la compra-venta, es la transferencia del derecho de propiedad del bien. La cesión de uso del bien, la renta y también el consentimiento, ¿no? El consentimiento, ¿por qué? Porque a diferencia de otros actos jurídicos, como la representación, en el caso de los contratos, el consentimiento siempre es necesario porque no hay contrato de uno. El contrato, como lo dice el artículo 1351, es el acuerdo de dos o más partes, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos dejar en claro. Y finalmente hay elementos que son accidentales, ¿no? Entonces tenemos elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. ¿Y qué elementos son accidentales? Cuando en un contrato se establece, por ejemplo, una condición suspensiva o resolutoria, se establecen plazos o se establece un modo o cargo, lo que tenemos es la introducción de los denominados elementos accidentales, ¿no? Por ejemplo, si yo estipulo con mi contraparte en el contrato que le voy a pagar en 12 cuotas, lo que he introducido es un plazo para el pago, ¿no? Y si yo estipulo en el contrato que, por ejemplo, si yo contraigo matrimonio en un periodo de 6 meses, el contrato queda resuelto, lo que tengo es una condición resolutoria porque voy a destinar ese inmueble que vendí a mi hogar, a mi domicilio, al domicilio de mi familia o al lugar donde se va a asentar esa nueva sociedad conyugal. Entonces yo podría establecer este tipo de condiciones. Si no lo hago y yo celebro un contrato de compra-venta, ¿no es cierto? Celebro un contrato, ahí está la manifestación de voluntad. ¿El objeto es física y jurídicamente posible? Sí, el bien es de mi propiedad y se está pagando con dinero del comprador y estamos haciendo efectiva la transferencia, el pago y la transferencia del derecho de propiedad y, por supuesto, la entrega de la posesión del bien. ¿El fin es lícito? Sí, porque no estamos vulnerando ninguna norma de orden público, no tenemos motivaciones ilegítimas, perversas, como sería, por ejemplo, privar a alguien de su propiedad, ¿no es cierto? No hay forma solemne y tenemos el bien que se transfiere en propiedad y el precio. Pero él me entrega el bien de inmediato al momento que yo hago el pago y legalizamos nuestra firma en el contrato de compra-venta, porque supongamos el bien no está inmatriculado en los registros públicos. Tengo todos los requisitos, pero como ustedes pueden advertir de este ejemplo, no hay ningún elemento accidental. No hay plazo, no hay condiciones y tampoco hay modos o cargos, ¿no? Los modos o cargos generalmente se imponen en los contratos los modos o cargos generalmente se imponen en los contratos, no en los contratos, sino en los testamentos, ¿no? Por ejemplo, un legado de un inmueble a favor de un beneficiario, pero se le impone al beneficiario el cargo que tiene que destinar el bien a un hogar para ancianos o un hogar para huérfanos, o hoy que está de moda, un albergue para animales abandonados, ¿no? Animales de la calle, ¿no? Entonces, esos son los denominados elementos accidentales. Ahora, ¿por qué es importante entender a la validez? Porque solo entender a la validez nos va a permitir diferenciarla de la ineficacia en el caso de los contratos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos... Solo entender a la validez me va a permitir diferenciarla de la ineficacia, ¿no? La ineficacia es una categoría general. La ineficacia es una categoría que tiene más generalidad, ¿no? Que tiene un ámbito de acción mayor. Quiero ver acá en el chat. José Luis me dice, ¿es importante inscribir un contrato de arrendamiento en la SUNARP?
Sí, no, ¿no? Sí, no. Lógico, la, la, la publicidad que otorga el registro, ¿no es cierto? Te permite, la publicidad que otorga el registro te permite una mejor oponibilidad de tu derecho como poseedor del bien en el caso del arrendamiento. Y que, por ejemplo, no veas problemas para la interpretación del cuarto pleno casatorio civil que dice que si el arrendador vende el bien, el arrendatario del contrato no inscrito tendrá la condición de precario, ¿no? Salvo que el comprador de ese bien arrendado se haya comprometido a respetar el contrato, ¿no? Pero también es cierto que hay normas que establecen, no normas, resoluciones de la Corte Suprema que establecen que un criterio de publicidad en el caso de similar al del registro es la posesión del bien, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene posesión de un bien, un criterio de publicidad similar al del registro es la posesión, ¿no? Es como si tú compras un bien que está siendo ocupado por un tercero. A le vende a B un bien y resulta que ese bien no lo ocupa A el vendedor, sino C, y lo ocupa hace más de 20 años. Entonces, no se puede considerar que B, por el hecho que el contrato, o perdón, que el derecho de propiedad de su vendedor haya estado inscrito en registros públicos, no se puede considerar que él ha actuado amparado en la fe que otorga el registro, porque con un acto de simple diligencia, que es ir y tocar la puerta de la casa, hubiese verificado que los datos registrales eran inexactos. Entonces, si esto sirve para la compra-venta, porque así lo ha establecido las resoluciones de la Corte Suprema, ¿por qué no sirve para el arrendamiento? Yo te voy a comprar un inmueble, pero resulta que este inmueble está arrendado. Si yo voy y toco la puerta, va a salir el arrendatario y va a decir, sí, yo tengo contrato de arrendamiento y todavía dura 6 meses. Por lo tanto, la misma regla debería aplicarse también para el arrendamiento. Por eso creo que no es finalmente indispensable inscribir en registros públicos el contrato de arrendamiento. ¿Podría sugerirse? Sí, podría sugerirse. Obviamente hay costos de transacción que pueden exceder la capacidad económica del arrendatario, pero sí es una forma de salvaguardar los intereses del arrendatario y sobre todo su posesión sobre el bien, ¿no? En todo caso, el arrendamiento inscrito, al igual que el usufructo, o la medida cautelar que afecta al bien en el registro, vendrán a ser cargas, ¿no? Porque tenemos gravámenes, que son garantías reales, y tenemos cargas, que son los que les acabo de mencionar. Hay una pregunta más. Doctor, ¿qué causal podría alegarse? Esto me lo pregunta Shirley. Doctor, ¿qué causal podría alegarse para la nulidad de una división y partición si uno de los herederos no fue incluido por haber sido excluido de la sucesión intestada en su momento? ¿Qué para la nulidad de una división y partición? A ver, si los bienes se encuentran todavía dentro del acervo patrimonial de los herederos, tendría que hacerse una demanda de declaratoria como heredero y petición de herencia, ¿no? Pidiendo que se inscriba en los registros públicos como medida cautelar, que se anote la demanda como medida cautelar en los registros públicos para evitar disposiciones a favor de terceros. No obstante, si ya se hizo la división y partición y hay terceros que han adquirido derechos sobre los bienes hereditarios que ya se han dividido y partido, o si hay herederos que han dispuesto de su cuota ideal, estos terceros, salvo que se pruebe su mala fe, no van a ser afectados, inclusive si yo planteo la acción contra el tercero que no forma parte de la sucesión intestada o no es copropietario con los otros herederos. Esa acción es la acción reivindicatoria de bienes hereditarios, pero la acción reivindicatoria de bienes hereditarios no va a ser efectiva si yo no logro probar la mala fe del tercero que adquirió una parte concreta de los bienes luego de la división y partición, o derechos y acciones sobre los bienes antes de la división y partición. Entonces, yo lo que les explicaba, antes de pasar a resolver algunas de esas preguntas, lo que les explicaba es lo siguiente, ¿no? Hay diferencias
entre la invalidez y la ineficacia, ¿no? Pero si yo tuviese que poner a la invalidez y a la ineficacia en círculos analizando cuál contiene a cuál, diría que la ineficacia es la categoría más general, en tanto que la invalidez es una categoría más específica. A ver, siempre hemos escuchado este juego de palabras respecto al acto jurídico para diferenciarlo del contrato, ¿no? Dice, todo contrato es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un contrato. Entonces, ¿esto qué noción me da? Que el acto jurídico es una categoría mayor que la del contrato y que engloba dentro de su elenco de subespecies no solo al contrato, sino también al testamento, sino también al matrimonio, sino también al reconocimiento de un hijo, sino también al apoderamiento, sino también a la constitución de una persona jurídica, ¿no? Y que el contrato es solo una subespecie del acto jurídico. Para la nulidad y la ineficacia podemos decir lo mismo. Todo acto inválido, en realidad no solo nulidad, porque vamos a ver la diferencia en un momento, pero todo acto inválido es ineficaz, pero no todo acto ineficaz es inválido. ¿Qué implica que todo acto inválido sea ineficaz? ¿Qué es la ineficacia? La ineficacia es una situación en la que el acto jurídico no produce efectos, ¿ya? Entonces, el acto jurídico no produce efectos. Y obviamente el acto ineficaz no produce efectos y el acto inválido tampoco produce efectos. Pero la invalidez tiene que ver con la ausencia de los requisitos de validez, ¿no? Entonces, hay categorías de ineficacia que no equivalen a la invalidez y hay categorías de ineficacia que sí equivalen a la invalidez, lo que me lleva a decir que la ineficacia es la categoría más general y dentro de sí, como una subespecie de ineficacia, engloba la invalidez, ¿no? Y para la invalidez también tenemos subcategorías. ¿Cuáles son? La invalidez absoluta o nulidad y la invalidez relativa o anulabilidad. La invalidez absoluta está prevista en el artículo 219 del Código Civil, que tenemos ahí en la diapositiva, ¿no? Y si nos damos cuenta, está relacionada precisamente a aquellos requisitos que habíamos analizado como esenciales de validez del acto jurídico, ¿no? La mesa y el tablero de la mesa y sus cuatro patas, ¿no? Entonces, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente, ¿no? Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, cuando su fin es ilícito, cuando adolece de simulación absoluta, cuando no reviste la forma prescrita bajo sanción de nulidad, cuando la ley lo declara nulo, o cuando vulnera normas que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, si nosotros analizamos, son los requisitos esenciales de validez. Y ahí están previstas las causales de nulidad, que equivalen a hablar de invalidez absoluta. Ahora, tenemos también la invalidez relativa, que está prevista en el artículo 221 del Código Civil, ¿no? Y el 221 del Código Civil nos dice que la invalidez, por ejemplo, es relativa cuando media vicio de la voluntad. No falta de manifestación de voluntad, sino vicio de la voluntad. ¿Y en qué consiste el vicio de la voluntad? Error, dolo, violencia o intimidación, ¿no? Entonces, miren ustedes que hay un tema de intensidad. ¿Cuándo más es anulable el acto jurídico? Por ejemplo, cuando adolece de simulación relativa. Si es absoluta la simulación es nulo. Si es relativa la simulación es anulable. Entonces tenemos una diferencia de intensidad para que el acto sea nulo o sea anulable, pero siempre está relacionado a lo mismo, ¿no? ¿Y a qué es lo mismo? A los elementos esenciales de validez. Si el vicio sobre el elemento esencial de validez es mayor o es más intenso, la solución es la nulidad, el remedio es la nulidad, la salida es la nulidad. Y si el vicio es menos intenso, la salida es la anulabilidad. Pero tanto en la simulación, tanto en la invalidez absoluta o nulidad, o en la invalidez relativa o anulabilidad, lo que tenemos es la afectación de requisitos de validez.
Cuando esta afectación, este vicio, este defecto es intenso, será nulo. Cuando es menos grave, menos intenso, será anulo. Y ahorita vamos a ver la diferencia con la ineficacia en sí misma. Hay una pregunta acá en el chat. Violeta pregunta: doctor José, buen día. ¿Qué pasa si los herederos por sucesión intestada, conociendo de la compra-venta de su padre, que su padre realizó en vida, pero sin embargo hacen caso omiso y hacen la traslación de dominio de dicho predio ya vendido? El detalle es que la compra-venta no está registrada la compradora. En este caso, ¿se hace nulidad? Bueno, la compradora, que entiendo es la persona interesada, podría atacar a los herederos siempre que el bien esté dentro del acervo patrimonial de los herederos, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Podría demandar la nulidad de la adjudicación de bienes a favor de los herederos, no de la sucesión intestada, porque la declaración de sucesión intestada procede inclusive si no hay bienes que partir, ¿no? Lógico, esto se inscribirá solo en el registro de sucesiones intestadas y no en registros de bienes específicos. Lo que tendría que afectar la compradora es la transferencia del derecho de propiedad del bien por sucesión intestada, la traslación del dominio del bien por sucesión intestada del causante a sus herederos. Eso tendría que afectarlo. Y siempre y cuando se encuentre dentro del acervo patrimonial de los herederos, ellos sigan siendo dueños, inclusive si se han partido el bien, podría ella, inclusive sin que los herederos sepan que el papá había vendido. Si lo saben, y eso se puede probar mejor, pero inclusive sin que lo sepan, porque ellos no se pueden partir lo que ya no, lo que ya no era el causante, ¿ya? Pero si los herederos ya han vendido a favor de un tercero, esa compradora tendrá que buscar la forma de probar la mala fe de ese tercero. Porque si no prueba la mala fe de ese tercero está amparado por la fe que otorga el registro, ¿no? Entonces, hay supuestos, una pregunta más. Vamos a aprovechar para responder todas las preguntas, si es posible. Buen día. ¿Cómo debería declararse la demanda de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de hijo, en la cual alegan que hubo error en la declaración y que recientemente ha tomado conocimiento que no es el padre? Enrique Barsi hace un tiempo escribió un comentario en Diálogo con la Jurisprudencia, ¿no? Donde precisamente analizaba este tema de las famosas demandas de nulidad de reconocimiento, ¿no? Y él decía: tú reconoces a un hijo que no es tuyo, o por error, ¿no? Por error, o por dolo, ¿no? ¿Cuándo hay dolo? Cuando tú tienes tu pareja de toda la vida, tu cónyuge, y viene y te dice: estoy embarazada. Y como te dice que está embarazada y tú piensas que son una pareja que cumple con el deber de fidelidad, que no incurre en adulterio, esta información que te da tu cónyuge para ti es suficiente para reconocer al menor. Es más, el código dice que el hijo nacido dentro del matrimonio tiene como padre al marido y que este tiene una acción de contestación en un plazo, que ya el TC ha dicho que el plazo no es constitucional, no se aplica, ¿no? Pero ahí hay dolo, porque tu pareja de toda la vida te dice que va a tener un hijo y ese hijo no es tuyo y tú después te enteras, le haces el ADN al menor y te das cuenta que no eres el padre. Ahí hay dolo, pero el dolo acarrea la anulabilidad. Pero podría haber error, ¿no? Podría haber error y no dolo. ¿Por qué? Porque supongamos que tú sabes que tu pareja ha tenido otras relaciones sentimentales. Viene y te dice que va a tener un hijo tuyo y tú decides voluntariamente reconocer al hijo. Luego no puedes decir que te engañaron, porque lo que manda la lógica acá es que tú digas: podría no ser mío, yo podría hacerme cargo, pero con la condición luego de hacer una prueba de ADN, ¿no? Entonces, aquí, o sea, para que sea dolo, el engaño tiene que ser capaz de generar en el agente que celebre el acto esa conciencia necesaria, esa convicción necesaria para celebrar tal o cual acto. En el caso de una persona que tú sabes que ha tenido muchas parejas sentimentales, viene y te dice que el hijo es tuyo, ahí no va a haber dolo. ¿Y hay diferencia entre uno y otro? Sí, porque
el dolo genera obligación de indemnizar, el error no. Les voy a contar un caso, a raíz de la pregunta de la participante. La pregunta la hizo... Ya, bueno, les voy a contar un caso, ¿ya? Tuve una vez una demanda de nulidad de reconocimiento, ¿no? Nulidad de reconocimiento. Y yo no era nulidad de reconocimiento, era indemnización. Ya se había declarado la nulidad, que para mí no es nulidad en ningún supuesto, debe ser anulabilidad, sin someterla a plazos ni de prescripción ni nada, ¿ya? Entonces tuve una demanda una vez donde ya se había declarado inválido el reconocimiento, digámoslo así, para no entrar a si es nulidad, anulabilidad, eso también a veces depende del criterio de cada juez, ¿no? Para mí es anulabilidad siempre, porque tú solo reconoces un hijo que no es tuyo por error o por dolo. Entonces tuve una demanda de indemnización porque el padre, el supuesto padre, había sido demandado por alimentos, ¿no es cierto? Se le había retenido su remuneración y cuando perdió su trabajo, se le había denunciado por omisión a la asistencia porque no estaba pagando ya la pensión, ¿no? E inclusive me parece que lo detuvieron. Entonces lo que él decía es, finalmente yo he hecho mi demanda por la invalidez del reconocimiento y se ha declarado que el hijo no es mío porque se ha hecho la prueba de ADN y ahora la mamá me tiene que indemnizar por todo el daño que me ha hecho. ¿Y cuál era la narración de los hechos de su demanda? Él decía, desde el primer momento que yo me enteré que mi expareja estaba embarazada, tuve dudas de que yo sea el padre. Esa argumentación de su abogado arruinó su demanda de indemnización. ¿Por qué? Porque el error es de ambas partes y por lo tanto el error no genera obligación de indemnizar. El dolo sí, pero en el dolo el engaño tiene que ser de tal naturaleza que te lleve necesariamente a la convicción de que tú debes celebrar el acto jurídico. Pero si tú tienes dudas desde el primer momento, ¿por qué reconoces el hijo? Si aún así lo reconoces, no es por dolo, porque a ti no te han engañado, tú tenías dudas desde el primer momento. Es por error. Y en este caso, como la narración de su abogado era que desde el primer momento tuvo dudas de la paternidad, de su paternidad, ¿no? En la demanda, no hay obligación de indemnizar, porque el error no genera obligación de indemnizar, el dolo sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo utilizamos las categorías. Para mí, como les digo, eso siempre va a ser error, el reconocimiento de un hijo, que no es finalmente biológicamente de uno, salvo la adopción, ¿no? Siempre va a ser error, ¿no? O dolo, ¿no es cierto?, según las circunstancias del caso, y solo va a dar lugar a indemnización cuando se trata de dolo y no de error, ¿correcto? ¿No? Más o menos para que me entiendan. Veo que hay algunas preguntas más, quiero responderlas todas. Rick pregunta, esta pregunta la hizo Judith, y Rick pregunta, doctor, buen día. Sucede que un hermano realizó una sucesión intestada pretiriendo el derecho de otros hermanos. El sucesor aparente, decidió por X motivos hacer una división y partición con documento privado con los otros hermanos. ¿Qué pasa con el título de sucesión intestada y cuál sería el procedimiento o proceso que los otros hermanos deben seguir para obtener un título respectivo? Como le digo, lo primero ahí es hacer una demanda. El código, me parece que es el artículo 664. El código, me parece que es el artículo 664, efectivamente, la acción de petición de herencia. Dice que a la acción de petición de herencia se puede acumular la de declarar heredero al peticionante, ¿no? Al demandante. Pero yo creo que en realidad es al revés, porque a ti no te dan tu herencia y luego te declaran heredero. Primero te declaran heredero y luego te dan tu herencia. De lo correcto debe ser que tú postules como pretensión principal que se te declare heredero y como pretensión accesoria que se te entregue la herencia. Pero esto solo procede, una vez más, cuando los bienes están dentro del acervo patrimonial de los herederos. Si ya salieron del acervo patrimonial, a ti te pueden declarar heredero, pero ya no hay herencia que dar.
y tú tendrás que acudir a demandas de reivindicación, a demandas de nulidad de las compraventas efectuadas a favor de los terceros, ¿ya? Entonces, esa sería la acción, ¿no? La declaratoria como heredero del demandante o los hermanos que han sido preteridos en su derecho, que se ha desconocido su derecho, y la de petición de herencia. Luis Quinde ha levantado la mano. Luis, te escucho. Luis, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo, Luis? Me parece que ha sido también por error que ha levantado Luis la mano. Bueno, yo voy a terminar ahora presentando con ustedes un esquema muy rápido en el Jamboard, ¿ya? Voy a seguir presentando a ver, en el chat tenemos algunas preguntas más. Luis Quinde dice que le den micro. Vamos a ver acá. Luis Quinde. Listo. Luis, te escucho. Buenos días, ¿me escucha? Te escucho. Gracias, doctor. Felicitarme en principio por su brillante cuestión. Ya. A ver, doctor, ahí Ahora no sé si me escuchan. Ahora sí te escucho, Ya. te escucho bien. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, claro que Por sí. ejemplo, si son 5 hermanos, los padres son fallecidos, pero hay un hermano que de los 5 también es fallecido. Entonces, pero ese hermano fallecido ha dejado hijos. La herencia también le corresponde a los nietos, en este caso a los, nietos de los causantes. ¿También la herencia va para ellos, doctor? ¿Cómo sería en ese caso? Hay una figura en el Código Civil que es la figura de la representación sucesoria, ¿ya? Que la estoy buscando un momentito para compartirla con ustedes. La representación sucesoria. La representación sucesoria, denme un momentito. Y a partir del artículo 681, ¿qué dice? Por la representación sucesoria, los descendientes tienen derecho a entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la herencia que a éste correspondía si viviese, o a la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o desheredación. ¿Qué quiere decir? Cuando tú tienes descendientes, inclusive si eres desheredado, inclusive si eres declarado indigno para heredar, no es que se pierde la herencia o se reparte entre los otros herederos, entran tus descendientes en representación sucesoria tuya. Entonces, a tu pregunta, sí, efectivamente, los hijos de ese hermano entran en su lugar, ¿no es cierto?, para tomar su parte en la herencia, ¿no? Para tomar su parte en la herencia. Para esto, obviamente, respecto al hermano fallecido, debe haberse declarado también previamente su sucesión intestada. Y si él ya estaba fallecido antes que se declare la sucesión intestada, por ejemplo, de los abuelos, los dos hermanos tendrán que ser, incluidos dentro de la declaratoria de herederos o de la declaración judicial o notarial de sucesión intestada, ¿no? José Aldrin finalmente pregunta, buenos días, cuando fallece mi hermano y no tiene hijos, solo nuestra madre está con vida, ¿solo ella tiene derecho a accionar? Bueno, entiendo de la pregunta que me hace José Aldrin que solamente
habían 2 hermanos y la mamá, y ha fallecido uno de los hermanos. Entonces ha quedado la mamá y el hijo. Hay que ver primero lo que tiene derecho la madre por gananciales. Entonces, si hay gananciales que liquidar, la madre tiene derecho al 50% de los bienes por gananciales. Y el otro 50% se dividirá 25% para la madre y 25% para el hijo vivo, ¿no? Porque el cónyuge o la cónyuge supérstite heredan como un hijo, ¿correcto? Acá en el WhatsApp, ya para ir terminando, ¿no? Yo espero que podamos, que CEFOCAP pueda volverme a invitar para tratar otros temas más. Creo que ha sido bastante práctica la clase, entonces creo que finalmente es también más útil así, ¿no? Dice, cuando en el procedimiento notarial de título supletorio de bien inmueble existen vicios o duda en la titulación, puede demandarse nulidad de acto jurídico con el Código Civil o nulidad de título supletorio con la ley especial del proceso notarial. Me parece que debería demandarse la nulidad del acto jurídico, ¿no? Yo he visto demandas de nulidad de la declaración judicial de prescripción adquisitiva notarial, ¿no? Y es similar los requisitos para el título supletorio que para la título supletorio que para la prescripción adquisitiva, ¿no? Cristian Flores, finalmente, con esto ya terminaríamos. Cristian ha levantado la mano, si le dan la palabra a Cristian, por favor. Doctor, buenos días. Buenos días, Cristian. Doctor, una consulta. Sí. Escuché que recién usted acaba de comentar de que la anulabilidad o nulabilidad está en función al criterio del juez. No debería ser así. La nulidad y la anulabilidad tienen supuestos distintos. Como te digo, en el caso del reconocimiento y su invalidez, debería ser siempre, en el caso del reconocimiento y su invalidez, debería ser siempre acto jurídico por error o por dolo, esa es mi opinión. Pero también es cierto que con mucha frecuencia se demanda la nulidad del reconocimiento y los jueces le dan lugar como nulidad, ¿no? Esto probablemente tenga que ver con un desconocimiento de las instituciones del derecho civil por parte de magistrados que, por ejemplo, son especialistas en temas de familia, sobre todo, ¿no? Y también a la falta de pronunciamientos que sean, que formen jurisprudencia por la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? Pero hoy día tú puedes plantear una demanda de anulabilidad e inclusive me animo a decir que hay jueces que cuando demandas anulabilidad correctamente te van a decir que no, que demandes nulidad, ¿no? Entonces, más que por un tema de corrección o no, yo me he referido a un tema real, y es que hay desconocimiento de parte de muchos magistrados sobre las categorías del derecho civil que deberían aplicarse para poner corrección en las pretensiones que se tramitan en un proceso. Creo que Cristian quiere nuevamente hacer uso de la palabra, seguramente para hacer una precisión a su pregunta o dar su opinión. Sí, doctor. Si se dan este tipo de situaciones, ¿a qué órgano compete sentar jurisprudencia relevante para que esto se pueda corregir? Por ejemplo, en el ámbito penal, pues, la Corte Suprema es la encargada de sentar jurisprudencia relevante de tal manera de que se afirmen estos criterios, ¿no? En el caso de civil, ¿a qué órgano corresponde? Igual, debe ser la Corte Suprema. Es que la Corte Suprema tiene los plenos casatorios, que es la reunión de las dos salas civiles, la permanente y la transitoria, ¿no? Tiene los plenos casatorios, pero la jurisprudencia no solo se asienta por plenos casatorios que fijan reglas vinculantes para los procesos en los que hay jurisprudencia, en los que hay resoluciones contradictorias entre la misma sala o las dos salas de la Corte Suprema, sino también se puede hacer a través de una línea de interpretación casatoria que va a ser jurisprudencia.
El problema que tenemos en el Perú es que las resoluciones de la Corte Suprema, que no son plenos casatorios, a veces piensan que el caballo es blanco y el mismo caballo al año siguiente es negro. Y esto no permite hacer jurisprudencia, solo son fallos judiciales, porque la jurisprudencia en realidad es una línea de interpretación uniforme, reiterada, y que sirve para orientar a los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. Vamos a terminar con Rick, a ver si le dan la Muchísimas palabra. gracias, doctor. ¿Perdón? Muchísimas gracias, doctor. A usted, querido amigo. Entonces, vamos a terminar con Rick, por favor, le dan la palabra a Rick y con eso ya terminaríamos esta sesión. Yo entiendo que en este diplomado yo nuevamente voy a estar con ustedes, me parece que en el mes de mayo, les confirmo ahorita, me parece que en el mes de mayo nuevamente voy a estar con ustedes, seguro para tratar, sí, el 8 de mayo, ¿no? Para tratar ya un tema, temas más de derecho procesal que de derecho sustantivo. ¿Le dan la palabra a Rick para terminar, por favor? Ha pedido la palabra en el chat. Por favor, al doctor Rick se le está enviando. ¿Perdón? Hay una pregunta acá, dice... Una pregunta, ¿se puede vender una herencia anticipada? ¿Será una nula o anulable? Gracias por su respuesta. No es posible vender anticipadamente la herencia, ¿no? Lo que es posible es el anticipo de legítima, pero recordemos que la regla, inclusive cuando hay anticipo de legítima, es que se produce la colación de los bienes para determinar si se ha excedido o no el tercio de libre disposición, ¿no? Le pido a Rick que haga la pregunta acá por el chat, he pedido que se la activen, pero veo que hay un problema, entonces sí hace la pregunta por el chat para poder responderla. Mijail pregunta, ¿la compra-venta de un bien inmueble con contrato privado es válido para hacer valer nuestro derecho como propietario? Sí, es válida, como te digo. En todo caso, si se presenta en un documento original, adquirirá fecha cierta al momento en el que se presenta al juzgado como anexo de la demanda, ¿no? Porque ya se presentó ante una entidad pública, y su cuestionamiento o respecto de su fecha tendrá que probarse en el proceso, ¿no? Con pericias, técnicas, con pericias respecto al momento, si el documento ha sido firmado en blanco, si el documento contiene diferentes tonos de tinta, más recientes y más antiguos, eso entiendo es posible determinarlo por un perito, ¿no? Luis Quinde pregunta, ¿los padres están obligados a dar anticipo de legítima herencia a los hijos? No, los padres no están obligados a dar anticipos de herencia legítima a los hijos, ¿no? Rolando... bueno, entonces, hay preguntas que exceden la idea de esta ponencia, entonces no vamos a poder responder todas. Andrés. Los hijos que proceso deben seguir para quizás un contrato anticrisis en bien y ya concluido el tiempo del contrato, el propietario no tiene el dinero para devolver. ¿Qué podría ser? Hay varias preguntas ya de tipo procesal que creo un poco exceden el tiempo que tenemos, ¿no? Yo las voy a reservar para poder responderles en la clase del día 8 de mayo, ¿no? Y en todo caso agradezco a CEFOCAP por la invitación, a ustedes por su atención. Veo que ha habido un gran número de personas conectadas acá como participantes. Doctor. Sí. Doctor, qué gusto, le habla Rick. Bueno, con Rick terminamos, que pidió la palabra hace ya un buen rato.
Genial, doctor, muchas gracias. Este es un caso real, doctor, el cual me gustaría No que usted logro pueda escucharte aclarar. muy bien, Rick. Si puedes levantar un poco el tono de voz, por favor. A ver. Genial, genial, doctor. Mucho gusto. Sabe, este es un caso real, me gustaría que usted pueda aclararme. Sucede que 7 hermanos decidieron realizar una división-partición y uno de los bienes inmuebles le otorgaron a su madre en calidad de usufructo. Sucede que uno de los hijos maliciosamente la hizo disponer de ese bien, teniendo en Ya. cuenta que la madre es una persona de 93 años de edad, la cual con certificado psicológico ha sido acreditada como una persona que no es capaz de enjuiciar su situación, doctor. ¿Cuál sería el procedimiento para declarar, digamos, nula ese acto de compra-venta? Muy agradecido, doctor. Ya. Rick, te pregunto primero. Entonces, ¿la madre ha dispuesto de qué? ¿De un bien específico o del usufructo sobre ese bien? Porque el usufructo se puede transferir. No, el bien lo ha vendido. Ella teniendo ese bien en calidad de usufructo. Ya. Mira, si la madre ha dispuesto del bien por instigación de uno de los hijos, ¿no? Aprovechando su avanzada edad, ¿no? Manipulándola sin que ella pueda manifestar plenamente su voluntad, ¿no? Yo creo que podría, permíteme un minutito, por favor. Quiero ver la modificación que han hecho el 221 recientemente, para estar seguro de la respuesta que te voy a dar. Debería demandarse la nulidad atacando que no existía plena capacidad de la gente, ¿no? Siempre y cuando la madre no haya tenido en ese hijo, ¿no? Un régimen de apoyo ni de salvaguarda, y haciendo pericias respecto a la capacidad jurídica de la madre, ¿no? Si la madre efectivamente era una persona que no podía discernir al momento de celebrar el contrato, ¿no? Pero sería una demanda de nulidad ligada a acreditar la capacidad jurídica, ¿no? Y el pleno goce de facultades de la señora, ¿no? Esa sería el tipo de demanda, ¿no? Ahora, podría afectarse también, por ejemplo, respecto a la simulación, si tú crees que este es un acto simulado y que el comprador, no tenía posibilidad alguna, ¿no? El comprador no tenía posibilidad alguna no tenía capacidad adquisitiva para pagar el precio, ¿no? Entonces creo que por ahí también se podría atacar este asunto, ¿no? Me preguntas que si tenía un poder general de administración de bienes y no un poder especial para disponer bienes. Entiendo que el hijo podría haber tenido un poder para administración, para actos generales de administración, no un poder amplio y general y no un poder específico, ¿no? Pero esto es distinto también al supuesto, esto es distinto también al supuesto de los apoyos y salvaguardas. Además, entiendo que quien ha hecho la transferencia de forma directa, no a través de apoderado, es la misma señora, ¿no? Entonces, lo que hay que probar es que la señora no tenía pleno uso de su capacidad jurídica, ¿no? Que era plenamente incapaz, ¿no? Pero tiene que ser plena capacidad la que le falte, no podría ser capacidad restringida, ¿no? O sea, tener una edad determinada no implica per se que la persona no sea capaz de ejercitar por sí misma sus derechos civiles, ¿no? Bueno, con eso sí, vamos a terminar. Una vez más, yo le agradezco a CEFOCAP por la invitación. Como les digo, nos vamos a volver a ver en este importante evento académico el día 8 de mayo. Y espero que en esa oportunidad, sobre los temas que vamos a tratar, también podamos hacer la clase muy,
muy práctica y también centrada en los temas que de alguna manera nos convocan para la reunión, ¿no? Yo agradezco nuevamente y espero verlos nuevamente el día 8 de mayo. Gracias. Muchas gracias a usted también, doctor, por aceptar la invitación y por la excelente ponencia. Por favor, recordarles a los participantes que no se retiren. Se les va a hacer la indicación de cómo van a encontrar su certificado y cómo van a registrar su asistencia. Muchas gracias, doctor. Gracias nuevamente. Yo me retiro de la sala. Bueno, estimados participantes, de esta manera les vamos a indicar cómo van a encontrar todos sus materiales para el día de hoy en la tarde. También hacerles la invitación, ya que esta clase ha sido parte de un diplomado, que es el Diplomado de Derecho Civil Procesal Civil, Litigación Oral y Gestión del Despacho Judicial, con el que vamos a contar nuevamente con el ponente del día de hoy y los distintos ponentes que mencionamos. Ahora, para el registro de su asistencia, por favor, tanto las personas que han ingresado como un curso especializado o son parte del diploma, tienen que ingresar a cefocap.com. Se los estoy dejando en el chat, por favor. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar. A ver, un momentito. Cuando ustedes ponen cefocap.com, van a ingresar a esta página. En esta página van a poder dar inicio. En este caso voy a utilizar una cuenta remota. Por favor, a las personas que están ingresando, el costo es 10 soles de este curso y del diplomado tiene un costo de 100 soles. Contamos también con una promoción de 3 diplomados por el precio de 2. Les indico, por favor, que las personas que están inscritas para que encuentren su certificado y las clases del diplomado van a ingresar tanto usuario y contraseña con el número de su DNI. En este caso, yo voy a ingresar con un usuario remoto. Cuando ustedes colocan tanto en usuario y contraseña el número de su DNI, van a ingresar a esta página. Lo que tienen que hacer es ir donde dice ir a mis cursos, le dan clic y en este momento les va a aparecer los cursos a los que ustedes se han inscrito. En este caso les volvemos a repetir que la clase del curso intensivo especializado en Derecho Civil, Acto Jurídico y Contratos forma parte del Diplomado en Derecho Civil, Procesal Civil, Litigación Oral y Gestión del Despacho Judicial. Ustedes le ponen ir al curso y de esta manera van a poder encontrar su horario de clases. En este caso ha sido el sábado. En la parte izquierda van a encontrar el módulo de contenido. Le dan clic, acto jurídico, que es la primera clase. Y de esta manera pueden registrar su asistencia. Registran su asistencia. Ahora, en el caso de las personas que han llevado este curso como un especializado, de igual manera van al curso, acto jurídico, registran su asistencia. Para la tarde se va a encontrar ya lo que es el video de la clase grabada. Y en la parte superior hay una copita dorada. Le dan clic
y van a poder encontrar su certificado, estimados participantes. Si hubiera alguna duda, por favor, me la hacen saber mediante el chat, los estaré atendiendo. En el caso de la promoción 2x3, usted tiene acceso a los distintos diplomas que están en curso y los que se están iniciando, que tienen el precio de 100 soles. Estos diplomados están certificados por el Colegio de Abogados del Callao y por nuestra institución. La asistencia, sí, estimados. En este caso, como las clases también son grabadas, pueden registrar la asistencia mediante la reproducción del video. En el caso que deseen inscribirse en el curso, les voy a dejar mi número en el chat para que se puedan comunicar con nosotros y poder atenderlo. Mi número, a ver,